Buenas noches, queridos participantes. Quien les saluda es la asesora académica Gabriela Godoy del Centro de Capacitaciones Internacional CIP. De antemano agradecemos a cada uno de ustedes por la participación en esta ponencia. Esta noche el curso será Estudio de los parámetros de importancia en los análisis del suelo. Estará a cargo del ingeniero agrónomo Raúl Laime, a quien le damos la bienvenida. Antes de comenzar, le vamos a dar algunas recomendaciones para una buena ponencia. Por favor, a todos los participantes mantener sus micrófonos apagados a menos que el ingeniero requiera su participación. Y a todos los participantes que desean requerir su certificado o la grabación de la clase, el material de estudio, por favor escribir a los números que dejaremos en el chat. Y por último, si tienen alguna duda, se responderá al final de la ponencia. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida al ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches, licenciada, y de la misma manera, muy buenas noches con todos los participantes. Un favor, licenciada, ¿me permite compartirla para poder compartir la pantalla? Listo, ingeniero. Bien, una vez más, muy buenas noches con todos los participantes. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl Laime. Soy ingeniero agrónomo de profesión y pues les doy la bienvenida a cada uno de vosotros y a la vez agradezco a la institución CIP que brinda capacitación internacional público-privado. Pues hoy día vamos a tocar el tema de estudio de los parámetros de la importancia en los análisis de suelo. Eh, Antes de iniciar, quisiera que me confirmen si logran visualizar la pantalla. De la misma manera, también se logran escuchar el audio de forma nítido. Por favor, me confirman. Sí, ingeniero, se le ve y se le escucha muy bien. Muchas gracias, licenciada. Bien, pues como les venía diciendo, vamos a hacer, ¿no? El tema de estudio de los parámetros de la importancia en los análisis de suelo. ¿Cuáles son los parámetros, ¿no? En análisis de suelo y cuánta importancia tiene, ¿no? En cuanto a lo que es eh, ¿no? Cuánta importancia tiene los parámetros en los análisis de suelo. Entonces, de esta manera vamos a iniciar con la clase. Pero antes de iniciar, les doy la recomendación de mantener el audio apagado. Si las personas quieren interactuar, quieren preguntar, tienen dudas en el transcurso de la clase, por favor, levantar la mano o bien dejar mensaje al chat. Y si por A o B no se ha podido consultar en su debido momento, vamos a tener un espacio de tiempo aproximadamente de 5 minutos en donde vamos a poder estar dando respuestas a sus dudas y preguntas. Bien, entonces, de esta manera, con estas recomendaciones, estaríamos empezando, ¿no? Con el tema de estudio de los parámetros de importancia en los análisis de suelo. Bien, ahí tenemos lo que es el temario en donde vamos a introducir el tema. A la vez vamos a hablar de los parámetros de la importancia en los análisis de suelo, en donde también vamos a hablar de la capacidad de intercambio catiónico y materia orgánica y lo que es la conductividad eléctrica, sin olvidarnos también lo que es el pH del suelo. Bien, entonces hay que iniciar por la introducción. Como muy bien sabemos, el análisis de suelos agrícolas es una técnica compleja, ¿no? Es bastante amplio que une diversos métodos analíticos con sus respectivas extracciones y básicamente remueve los nutrientes más importantes del suelo, como por ejemplo lo que es el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, azufre, boro, hierro, zinc y manganeso.
los cuales, ¿no? Son los elementos esenciales en los cultivos agrícolas. Pues esto mide, ¿no? Su disponibilidad para la planta, ¿no? Lo que es análisis de suelo va a medir la disponibilidad para la planta. Entonces, el análisis de suelos también mide el pH del mismo. No solamente va a medir estos elementos nutricionales, sino también va a medir el pH del suelo, en la cual, ¿no? Está directamente relacionado con la disponibilidad de nutrientes. Así es. Bien, todo eso vamos a estar viendo, ¿no? En el transcurso de la clase, en donde, por decir, si el pH del suelo es bajo, qué nutrientes o qué metales pesados vamos a tener. Y si tenemos pH alto, qué elementos vamos a tener. Eso vamos a estar visualizando o aprendiendo en el transcurso de la clase. Pues basado en la información obtenida por el análisis de suelos, se puede hacer un cálculo de la cantidad de fertilizante a aplicar, ¿no? Eso también es importantísimo. Según el análisis de suelo que vamos a realizar o que se va a realizar, pues vamos a hacer el cálculo de la cantidad de fertilizantes a aplicar. ¿Y cómo se aplica o cómo se realiza esto, ingeniero? Se preguntarán. Entonces, la respuesta es que un determinado cultivo ya tiene conformado en cuanto a lo que es la extracción de nutrientes. ¿Cuál es la cantidad de requerimiento de nutrientes? Hablemos nada más de NPK. Entonces, cuando hablamos de NPK, eh, pues cada cultivo va a tener un requerimiento, un número de requerimiento. Nitrógeno tal vez va a requerir un 40%, lo que es el fósforo, otro 30%, lo que es el potasio, digamos, otro 30%, ¿no? Es un ejemplo nada más. Entonces, es el requerimiento del cultivo. Entonces, según el análisis de suelo, vamos a tener un parámetro de porcentaje de elementos nutricionales en nuestro suelo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Lo que vamos a hacer es que ya teniendo estos resultados de análisis del suelo, lo que vamos a hacer es eh, ya restar, ¿no? Una cierta cantidad de nutrientes ya tengo en mi suelo. Estos elementos ya tengo en el suelo, un número ¿no? En un porcentaje. Entonces, según el requerimiento del cultivo que tengo y lo que tengo, el resultado de análisis de suelo, ya voy a restarlo. Entonces, solamente lo que me falta es lo que voy a aplicar a mi suelo, ¿no? Según el cultivo. Eso es. Entonces, ahí es donde que vamos a hacer el cálculo de la cantidad de fertilizante para poder aplicar. Así es. Por favor, hay que mantener los audios apagados, ¿no? Para hacer una clase, eh, digamos, más claro. Por favor, les pido a todos. ¿Ya? Entonces, la ventaja de realizar un análisis de suelos es que el programa de fertilización se hace en base a lo que la planta requiere, disminuyendo así la pérdida de fertilizantes. Ya entonces, ya hemos hablado, ¿no? ¿De qué vamos a hablar en cuanto a lo que es análisis de suelo? En donde vamos a hacer, pues, análisis químico, físico y biológico del suelo. Ya, entonces, eso sería la breve introducción. Vayamos a la siguiente diapositiva, donde pues vamos a hablar del análisis completo de suelos agrícolas. Entonces, eh, cuando hablamos de análisis completo de suelos agrícolas, pues vamos a hablar en lo que son los parámetros físicos químicos del suelo. A la vez vamos a hablar de la fertilidad del suelo, la estructura del suelo, fracciones asimilables que se encuentran en el suelo, extracto de pasta saturada y lo que son los microelementos, ¿no? Que también son importantísimos, ¿no? Según la etapa fenológica del cultivo. Y otro es lo que son los metales pesados, que no es bueno, ¿no? En la mayoría de los cultivos no son buenos, ¿no? Para la parte agrícola. Y también lo que son los parámetros de riego y riesgo de compactación.
Entonces vayamos por los parámetros físicos químicos, donde se evalúa pues la textura del suelo y fracciones ¿no? granulométricas como arcilla, limo, arena fina, arena media, arena gruesa, entre otras. Y lo que es el pH, ¿no? Donde también se determina lo que es el agua y lo que es el cloruro de potasio. Y conductividad eléctrica, lo que es la caliza activa y carbonatos totales. Y materia orgánica inoxidable, ¿no? También se va a determinar en parámetro físico-químico y lo que es la relación de carbono con nitrógeno, lo que es la humedad, entre otras. Son entonces digamos, las, digamos, variables que se va a determinar en lo que es el parámetros físicos químicos, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vayamos a lo que es la fertilidad, en donde vamos a ver formas nitrogenadas, ¿no? Nitrógeno total, ¿no? Que se va a medir en GEDAL o nítrico, ¿no? Amoniacal y orgánico. Lo que es el fósforo, bases disponibles, donde tendríamos calcio, magnesio, potasio y sodio, ¿ya? Eso es la fertilidad, ¿no? ¿Cuál es la riqueza del suelo? Y otro sería lo que es la estructura del suelo, en donde tenemos que determinar bases de cambio, ¿no? Bases de cambio como calcio, magnesio, potasio y sodio. Y por ende, donde vamos a hablar, ¿no? Bases de cambio, lo que es la capacidad de intercambio catiónico. ¿Ya? Muy bien. Y otro lo que son las fracciones asimilables. Las fracciones asimilables va a ser calcio, magnesio, potasio, cloruro, sodio, azufre, aluminio, entre otras. ¿Ya? Y lo que es extracto de pasta saturada va a ser amonio, nitratos, fosfatos, potasio, calcio, magnesio, sodio y cloruros. Y lo que son los microelementos viene a ser lo que es el hierro, manganeso, cobre, zinc, boro. Y mayormente estos microelementos van a actuar, ¿no? En la etapa de maduración, en la madurez fisiológica de un determinado cultivo, ¿ya? Ahora, otro lo que tenemos que determinar en análisis de suelo también son los metales pesados, donde vamos a determinar si tiene presencia de plomo, cadmio, mercurio, arsénico, cromo, níquel, litio, berilio, cobalto, titanio, estaño, estroncio, bario, plata, entre otras. Pues estos metales pesados, como les decía, no son buenos para la agricultura. Ya prácticamente va a alterar incluso lo que es el pH del suelo y va a bloquear ciertos elementos. Y otro tenemos lo que son los parámetros de riego, ¿no? Donde se va a hablar de agua útil, capacidad de campo, punto de marchitez y lo que es la permeabilidad. Y por último tendríamos lo que es riesgo de compactación, en donde el riesgo de compactación pues ocurre cuando no hay una buena estructura del suelo, donde no se cuenta, ¿no? Tal vez con la capacidad de intercambio catiónico. Muy bien. eh, entonces, ¿no? Hay que preguntarnos, ¿no? Hay que preguntarnos cuál es la utilidad de los análisis de los suelos, ¿no? Entonces, pues los análisis de suelos constituyen la herramienta más eficiente para evaluar la fertilidad del suelo y su capacidad productiva. Y además determinan la disponibilidad de los nutrientes en el suelo y la probabilidad de respuesta a la fertilización. Y además permiten definir la capacidad de uso de los suelos y brindan información central para la planificación de los cultivos y las rotaciones de los cultivos. Y por último, permiten un monitoreo de variables de fertilidad, como salinidad de lotes regados, mapeo de nutrientes para manejo sitio específico, entre otras. Eso es la utilidad
de los análisis de los suelos, ¿ya? ¿Y cómo realizar un buen muestreo de los suelos? Eh, para realizar un buen muestreo de los suelos, debemos de tener un plan, ¿no? Un plan de muestreo que implica definir los siguientes aspectos, donde tendríamos objetivo de muestreo, equipamiento, ¿no? Con herramientas y materiales, y lo que es la densidad de muestreo, profundidad de época, y lo que es el rotulado y acondicionamiento, ¿no? Sería entonces los aspectos a considerar para un buen muestreo de suelos, donde la elección de muestras representativas es fundamental para poder realizar un diagnóstico adecuado. Dentro de la misma parcela puede existir cierta variabilidad en su composición. Por eso es importante recoger muestras en más de un punto, no, no solamente en ciertos puntos, sino tiene que ser un numeroso de muestras, ¿no? En un cierto contexto. Como mínimo deberíamos obtener submuestras de 3 puntos distintos por parcela, ¿no? Y sabemos muy bien qué es parcela, ¿no es cierto? Entonces, también es importantísimo tomar en cuenta la profundidad del muestreo. En general, se puede tomar una muestra entre 0 a 4 centímetros, que es donde la planta desarrolla sus raíces. En los suelos muy profundos y de fácil penetración, para las raíces es bueno tomar una muestra hasta los 60 o 70 centímetros. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? Los, el número o la profundidad de penetración que deberíamos tomar como una muestra, ¿no? Que es de 60 o 70 centímetros. Muy bien. Muy bien. Ahora ya vamos a entrar allá a lo que son los parámetros de importancia en los análisis de suelo. Empecemos por la capacidad de intercambio catiónico. Pues la capacidad de intercambio catiónico es el número de sitios de carga negativa sobre las partículas del suelo, en su mayoría de arcilla y materia orgánica, que pueden retener nutrientes para las plantas, ¿no? Que se expresa en unidades de, ¿no? Mil equivalentes, ¿no? Por 100 gramos, ¿no? O por 100 mol, ¿no? Kilogramos, que sería 100 gramos igual a 100, ¿no? A un simol por kilogramo, ¿no es cierto? Y los nutrientes cargados positivamente, tales como potasio, calcio y magnesio, son atraídos eléctricamente a las partículas de arcilla en el suelo. Y otros elementos cargados positivamente, tales como sodio e hidrógeno, también se absorben sobre las partículas del suelo. Ya entonces, eso es uno de los parámetros, ¿no? En los análisis de suelo, lo que es la capacidad de intercambio catiónico. Bien, seguimos, ¿no? Con la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, el sodio puede afectar negativamente en la estructura del suelo. Los iones de hidrógeno determinan el pH del suelo. Así es. Ya los iones de hidrógeno son los que van a determinar. Por eso, cuando el pH del agua está mal, ¿no? Los iones no puede, o el agua no tiene una alteración de pH, nos puede variar en cuanto a lo que es iones ¿no? de hidrógeno. Nos puede bajar, nos puede subir. De esta manera nos puede alterar el pH del suelo. ¿Por qué? Porque esto va a determinar el pH del suelo. Y además, los suelos que tienen mayor capacidad de intercambio catiónico se consideran ser más fértiles que los suelos con baja capacidad de intercambio catiónico, ya que potencialmente pueden contener más nutrientes por un periodo más largo de tiempo. Y estos suelos también tienen una mayor capacidad de retención de agua. ¿Ya? Y el conocimiento de la capacidad de intercambio catiónico de suelo puede ayudarle a decidir
la frecuencia de la aplicación de fertilizantes, ya que los suelos con alta capacidad de intercambio catiónico requieren aplicaciones menos frecuentes. Ya entonces ahí tendríamos ya, ¿no?, lo que es el parámetro de capacidad de intercambio catiónico. Muy bien, ¿ok? Y continuamos con con el siguiente parámetro. Bien, vayamos por materia orgánica. Materia orgánica del suelo, ¿no?, representa los componentes orgánicos del suelo. La mayoría, la mayor parte, ¿no?, la mayor parte de materia orgánica son residuos vegetales y animales, ¿no es cierto? Como las enmiendas orgánicas, por ejemplo. Y la materia orgánica ¿no?, contribuye a la estructura del suelo. Además, la fertilidad y la capacidad de retención de agua del suelo. En los suelos ricos en materia orgánica, no va a tener un mínimo de 4 a 5% de materia orgánica. Eso va a ser un suelo rico en materia orgánica, pero si va a ser menor a este porcentaje, prácticamente podemos decir que el suelo es pobre, ¿ya? Y si tiene mayor a 4 a 5% en materia orgánica, pues el suelo va a ser más fértil que el resto de los suelos, o que va a ser menor a este porcentaje de materia orgánica, ¿ya? Y la materia orgánica pues nutre de nitrógeno, fósforo y azufre al cultivo, ¿no? De forma, digamos, de forma común. Si tenemos materia orgánica, es más probable que tengamos nitrógeno, fósforo y azufre en nuestro cultivo, ¿ya? Así es. Bien, ahora veamos lo que es el RAS, ¿no? Relación agua y suelo. Pues RAS significa además proporción de absorción de sodio, ¿ya? Lo que es el RAS mayormente vamos a decirlo, ¿no? Proporción, absorción de sodio. O sea, ¿cuál es la proporción de absorción de suelo? Se utiliza para predecir los problemas de infiltración de agua en los problemas de suelo y estructura del suelo, ¿ya? Entonces, la proporción de absorción de sodio es la relación de sodio a calcio más magnesio en la solución del suelo. En los suelos con proporción de absorción de sodio mayor que 10 se consideran suelos sódicos, ¿no? Así es como vamos a determinar. En los suelos sódicos tienen problemas estructurales que se traducen en ¿no?, malas infiltración de agua, y el suelo tiende a encharcarse cuando está mojado, y se llenan de grietas cuando se secan. ¿No? Eso es lo que va a pasar. Entonces, proporción de absorción de sodio va a ser igual a lo que es el sodio, ¿no?, que va a ser equivalentes por litro, ¿no? Y eh, prácticamente ah, van a ser, ¿no?, divididas, o bien, digamos, proporcionadas a un miliequivalente por litro, más magnesio, que es también medida por unidad de medida, miliequivalentes por litro, y dividida por 2. Entonces, de esta manera estaríamos proporcionando, ¿no?, lo que es la absorción de sodio. Bien. Y otro de los parámetros es el pH del suelo. Y es uno de los parámetros más importantes en el informe de análisis de suelo, ¿no? Entonces, deberíamos de saberlo, ¿no es cierto? Y el nivel de pH del suelo le puede decir mucho acerca de la disponibilidad potencial de nutrientes para las plantas, sobre las posibles efectos tóxicos de otros elementos, como por ejemplo el aluminio, ¿no? Cuando tenemos un pH bajo en el suelo,
es probable que tengamos presencia de aluminio. El aluminio va a bloquear el ingreso de otros, ¿no? De otros mm, eh, elementos nutricionales, ¿no? En el suelo. Entonces, cuando tenemos un pH de bajo, lo que tenemos que hacer es encalado, ¿no? Ya que con el calcio y aluminio va a haber un intercambio catiónico. En los suelos con pH mayor de 7 no se consideran suelos alcalinos, ¿ya? Y las deficiencias de micronutrientes, tales como la deficiencia de hierro, son comunes en estos suelos, ¿no? Como ya decíamos, con pH bajo vamos a tener deficiencia de calcio, ¿no? Pero si vamos a tener pH alto, ¿no? Mayor a 7, ya también vamos a tener deficiencia de hierro. Ya en los cultivos que crecen en los suelos con pH inferior a 5,5 pueden mostrar ya síntomas de toxicidad de metales, como por ejemplo el hierro, manganeso e incluso lo que es el aluminio. Y las deficiencias de otros nutrientes como el magnesio, ¿no? Eh, también se va a mostrar. Y el encalado de suelo se recomienda sobre todo en este tipo de suelos, ¿no? Cuando es el suelo con pH inferior a 5,5. Y el rango de pH del suelo ideal para la mayoría de los cultivos es de, ¿no? Es de entre 5,8 y 6,5, ¿no? Un intervalo en el que la mayoría de los nutrientes están disponibles para que los cultivos puedan aceptarlo. Ya entonces, ahí ya tenemos una escala de parámetros en cuanto a lo que es el pH, ¿no? Cuando es mayor, qué es lo que vamos a tener, cuando es menor, qué es lo que vamos a tener y qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Y otro parámetro es lo que es la conductividad eléctrica, ¿no? Entonces, la conductividad eléctrica es la abreviatura, ¿no? O es lo que es el C, es la abreviatura para la conductividad eléctrica, es una medida de salinidad del suelo, ¿no? Conductividad eléctrica prácticamente va a medir la salinidad del suelo. Entonces, la conductividad eléctrica se mide comúnmente en la solución del suelo en las nutrientes de expresión con generalmente decisiemens por metro, ¿no? Decisiemens, ¿no? Decisiemens por metro. Decisiemens por metro por centímetros, ¿no? O también puede ser por milimos por centímetros o microsiems ¿no? Por centímetros, donde el 1, que si hicimos por metro, va a ser, ¿no? Por metro va a ser igual a un milimos por centímetro, que sería igual a 100, ¿no? A 100, mejor dicho, a 1000, ¿no? A 1000 eh, segundos por centímetro, ¿no es cierto? Y la conductividad eléctrica, entonces, es una de las formas más sencillas para evaluar los niveles de fertilizante en el suelo y potencial de rendimiento y estado de salinidad del suelo y la idoneidad para la cosecha que crece en ella, ¿no es cierto? Y los diferentes cultivos tienen diferentes niveles de tolerancia a la salinidad. Por encima de un cierto umbral, el rendimiento no disminuirá, ¿no es cierto? Y la reducción del rendimiento es proporcional al aumento en el nivel de conductividad eléctrica. Bien, bien. Y todo esto, lo que es el análisis de suelo, va a requerir, ¿no? De lo que es el muestreo. Entonces, el análisis de suelo comienza, ¿no? Con el muestreo. La elección de un procedimiento de muestreo es esencial y todos los parámetros obtenidos en el análisis, ¿no? En el análisis están condicionados por cómo y qué se muestrea. ¿Qué es lo que se va a muestrear? Que dependiendo del cultivo y del objetivo del análisis va a existir varios procedimientos de muestreo.
Entonces, el análisis de suelo se debe realizar periódicamente, siendo conveniente realizar un análisis de fertilidad completo, ¿no? Así es, o sea, un análisis de fertilidad completo de cada 4 años. Si queremos hacer algo simple, e incluso en cada campaña, o sea, cada año, ¿ya? Eso es lo que, ¿no? Lo que recomendamos. Ahora, eh, tenemos aquí claves para la toma correcta de muestras, ¿no? ¿Cómo debería ser el procedimiento? ¿Ya? Entonces tenemos recomendaciones generales para la correcta toma de muestras de terreno para los, ¿no? Para los análisis de suelo. Primer paso, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer un mapa de lote a sembrar, ¿no? Un mapa, ¿dónde vamos a sembrar? Y después hay que elegir al menos 12 puntos, ¿no? Equidistantes que abarquen todo el terreno. O sea, mínimo de submuestras vamos a tener 12 puntos equidistantes, o sea, que tengan la misma distancia, ¿no? Y en el segundo paso, ¿no? Hay que señalar con un banderín o un palo los puntos elegidos, donde estamos tomando la muestra. El tercer paso, pues hay que limpiar la superficie ¿no? La superficie del suelo de hojas, de palos, piedras, entre otras, cualquier partícula que se encuentre en la superficie del suelo y del punto donde tomará la muestra. Así es. En el cuarto paso, pues hay que limpiar, ¿no? Y secar bien, ¿no? Los implementos antes de hacer las muestras. ¿Ya? Eso es. Y en quinto paso, hay que hacer ¿no? Hay que hacer un hueco en forma de V de 20 centímetros de profundidad. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos, ¿no? Ya tendríamos un hueco en forma de V de 20 centímetros de profundidad. Y lo otro, ya el séptimo paso, ¿no? O mejor dicho, sexto paso, es, ¿no? De sacar la muestra con una pala de jardinería, ¿no? Introduciendo en la balde. Y el em, séptimo, ¿no? Hay que mezclar bien el contenido del balde con todas las muestras que hemos tomado. Y finalmente, se tiene que tomar la muestra final de 1 kilogramo aproximadamente ¿no? Y introducirlo en una bolsa plástica limpia para que esta muestra sea conducido, ¿no? Al laboratorio donde que se va a realizar el análisis de suelo. Entonces, son los pasos claves para la toma correcta de muestras. Ya con este paso ya pueden hacer una toma correcta de muestras para el análisis de suelo. ¿Ya? Entonces, pero se preguntarán, ¿cómo hacemos las muestras? ¿De qué forma? ¿Cuál es el tipo, no? Entonces, aquí tenemos el tipo de muestra de suelos que podemos realizar. Primero tenemos lo que es el tipo de grilla. Ya tipo de grilla, ¿no? Como podemos ver, ¿no? De forma recto, ¿no? Como un laberinto, pero que es en forma recta. De esta manera podemos tomar, cosa que nos va a depender bastante del tamaño del área. Por decir, si hablamos de una hectárea, como ya mencionábamos, mínimo tiene que ser de 12 submuestras, ¿ya? Submuestras, 12 submuestras. Al final vamos a tener solamente una muestra de 1 kilogramo de suelo para que sea llevado al laboratorio, ¿no es cierto? Y y otro tipo de muestreo de suelo sería lo que es compuesto en zigzag, ¿no? En zigzag, de esta manera podemos realizar, ¿no? En forma zigzag. Y otro sería lo que es el compuesto por zonas, que es, ¿no? Estratificado. Y cuando es estratificado, no vamos a tomar muestras del suelo si fuera pendiente de la parte alta y lo que es la parte baja, ¿ya?
si tendría un pendiente mayor a 5% de pendiente. Y otro sería de punto referencia, ¿no? Punto referencia donde que sí vamos a tener una parte donde que no da cultivo, una parte que sí da, una parte que no es fértil, otra parte que no es fértil. Entonces, se tiene que tomar, ¿no? De estas partes, ¿no? Que tiene que ser de forma representativa, un punto de referencia. ¿Dónde realmente quiero tomar la muestra? Por decir, si es la parte verde donde que sí me da buena producción, tal vez no necesariamente tengo que hacer análisis de suelo, no, no necesariamente, ¿no? Entonces, donde que sí tengo problemas, ¿no? Porque es de forma, un punto de referencia, ahí sí, ¿no? Entonces yo voy tomándome sus muestras al final para tener una sola muestra, ¿no? Para poder llevar al laboratorio. Entonces ahí tenemos tipo de muestreos de suelo. Muy bien. Ahora ya veamos el análisis, ¿no? El análisis de suelo. Entonces, en análisis de suelo vamos a tener factores que van a afectar a la fertilidad del suelo, ¿no? Donde vamos a tener factores biológicos, factores físicos y factores químicos. Y toda esta, ¿no? Va a conformar lo que es la fertilidad del suelo. Imagínense nada más, tendríamos solamente químico, ¿no? Tenemos elementos químicos, pero no tenemos factores biológicos. ¿Quién crees que va a interactuar? ¿Quién crees que va a descomponer? ¿Quién crees que va a procesar? Pues nadie. Entonces, es importantísimo contar también con factor biológico, como también químico y lo que es el físico, ¿no? En realidad, estos tres factores se van a complementar para una buena fertilidad del suelo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la fertilidad de un suelo viene condicionada por tres factores claves, lo que es condicionantes físicos, condicionantes químicos y parámetros biológicos. Vayamos por condicionantes físicos. Pues, pues en condicionantes físicos nos referimos a la estructura física del suelo. ¿Cómo está la estructura del suelo? Si está poroso, no tiene materia orgánica, o está compactado, todo eso, ¿no? ¿Cómo está la condición física del suelo? Y lo otro es condicionantes químicos. ¿Dónde? Hola, ¿alguien quiere participar? Por favor, hay que mantener el audio apagado, si no vamos a participar. Bien, en condicionantes químicos, pues se va a medir el nivel de nutrientes, no que por decir si hablamos nada más de nitrógeno, qué nivel en porcentaje de nitrógeno tenemos en nuestro suelo. Relaciones entre ellos, ¿no? Entre los nutrientes y además condiciones de ¿no? Habitabilidad. Y por último tendríamos lo que son los parámetros biológicos, en donde ¿no? referimos a la población microbiana y la interacción en el suelo, ¿no? Mayormente esta población microbiana son los micronutrientes, ¿no? Micronutrientes eficaces, como por ejemplo lo que son las bacterias ácidos lácticos, bacterias fotosintéticas, lo que son levaduras y hongos benéficas que nos ayudan bastante, ¿no? En interactuar, en descomponer eh, lo que son las materias orgánicas y el mismo elemento de nutrientes. Así es. Y ¿no? Y dentro de parámetros biológicos, la población microbiana está relacionada con la cantidad de materia orgánica del suelo. Es como decir, mientras tengamos materia orgánica del suelo, vamos a mantener estos microelementos o microorganismos eficaces en el suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque le vamos a alimentar con materia orgánica. Pero ¿qué pasaría si no tenemos materia orgánica? Si no tenemos materia orgánica, es más probable que no tengamos
estos microorganismos eficaces, ¿no? ¿Por qué? Porque no le estamos alimentando y por lo cual se va a extinguir, ¿no? Se va a desaparecer estos microelementos eficaces, ¿ya? Entonces, entre los factores químicos, pues se determinan rápidamente en el laboratorio y a un coste asequible, y algunos que sirven como indicador del estado del suelo. Bien, vayamos por el pH, ¿no? El pH, pues, determina la acidez del suelo, la cual condiciona el crecimiento de los cultivos. Un rango adecuado de pH sería, ¿no? Entre 5,5 a 7,5, de forma general, cuando hablamos, ¿no? de cultivos agrícolas. Y fuera de estos intervalos se puede dar problemas de asimilación, ¿ya? Entonces, para lo cual vamos a clasificar, ¿no? el suelo según el pH. Por ejemplo, pH entre 4,5 y 5,5 va a ser suelo fuertemente ácido, ¿no? Ya va a ser fuertemente ácido. El pH entre 5,5 y 6,5 es suelo ácido. El pH entre 6,5 y 6,8 es suelo ligeramente ácido. El pH entre 6,8 y 7,5 va a ser suelo neutro. El pH entre 7,2 y 7,5 ya sería suelo ligeramente alcalino. El pH entre 7,5 y 8,5 ya es suelo alcalino. ¿Ya? Y mayormente los cultivos que requieren de pH es, ¿no? un suelo ligeramente ácido, en mayoría de los cultivos, ¿ya? Muy bien. Eh, Ahí tenemos rango de pH ácido alcalino, ¿no? Según el pH del suelo, vamos a tener presencia de ciertos elementos. Por ejemplo, nitrógeno, ¿no? Mayormente su presencia va a ser de 6 a 8, ¿no? Su presencia, pero si pasamos este parámetro o este intervalo ya, por ejemplo, menor a 6 o mayor a 8, ya vamos a tener carencia de nitrógeno, ya, o sea, va a ser mínimo, ya no va a ser como cuando tenemos pH de 6 a 8, ¿ya? Y otro sería lo que es el fósforo, ¿no? Presencia de fósforo tenemos de 6 a 7 aproximadamente. Pero hay que decir que también en suelos alcalinos también vamos a tener presencia de fósforo, cuando tenemos de 8,5 a 10 de pH, ¿ya? Vamos a tener ¿no? una buena cantidad de fósforo. Y lo que es el potasio, sí, vamos a tener de un suelo ácido, ¿no? Un suelo ligeramente ácido, que sería de 6 hasta en suelos alcalinos, ¿no? Se va a encontrar potasio. Y de la misma manera lo que es el azufre. Y calcio, sí, ¿no? Va a ser de neutro, de suelo neutro hasta alcalino, que sería hasta 8,5, ¿no? Que sí, vamos a tener presencia de calcio. Y lo otro es de 6, ¿no? De 6,5 a 8,5, que sería su presencia de magnesio, ¿ya? Y lo que es el hierro, ¿no? El hierro mayormente se va a encontrar en suelos ácidos, ¿no? Menor a 6 de pH, hasta menor a, ¿no? Hasta 4,5, ¿no? Menor a este intervalo vamos a tener hierro, ¿no? En suelos ácidos. Igualito lo que es el magnesio, boro, ¿no? Cobre, zinc. Ya son entonces elementos que se van a encontrar en suelos ácidos. Eh, Aquí ya tendríamos lo que es el análisis físico del suelo, ¿ya? Análisis físico del suelo. Entonces, como tenemos lo que es arcilla, limo
y lo que sería lo que es arena, ¿no? Según el porcentaje vamos a ir clasificando. Por ejemplo, si tenemos limo 80% y arena 40%, vamos a clasificarlo por franco limoso, ¿no es cierto? Pero si tendríamos 30% de limo y 70% de arcilla, sería clasificado arcilla, ¿no? Suelo arcilloso. ¿Y cuál sería buenísimo para nuestro cultivo, no? Pues hablemos de lo que es arcilla 30%, ¿no es cierto? Y lo que es arena, ¿no es cierto? A un 40%, que tendríamos entre ellas franco arcilloso arenoso o bien franco, que es buenísimo para, ¿no? Para nuestro cultivo. O también lo que es el franco arenoso, y mayormente utilizado en viveros, ¿no? 20% de arcilla y 60% de arena. Buenísimo, ¿no? Y es utilizado de forma eficiente en viveros. Ahora, de otra manera que podemos determinar también, ¿no? Según el color del suelo, las características generales del suelo a base, ¿no? Algunos colores que presentan. Bien, ahí tenemos, ¿no? El color y las características. Según el color podemos decir, ¿no? Estas características tienen. Vayamos por color oscuro, ¿ya? Em, Bien, color oscuro, pues denota alto contenido de materia orgánica, ¿no es cierto? Así es, de forma, digamos, así observando nada más, podemos decir que tiene alto contenido de materia orgánica. Sin embargo, suelos con bajo contenido de materia orgánica y exceso de sodio también puede tornarse oscuros por la disolución de lo que es la materia orgánica o pH alcalino. Y otra razón es la presencia, ¿no? de dióxido de
Licenciada, ¿me logra escuchar? Por favor, me confirma. Sí, ingeniero, le escuchamos. ¿Me permite, por favor, para compartir? La línea me ha fallado. Listo, ingeniero. Bien, pues les pido disculpas por el tema de la línea. No se nos ha ido, pero ya estamos casi a los finales, ¿no? Decíamos que, ¿no? Según el color podemos determinar las características del suelo, donde si tenemos color oscuro, pues denota alto contenido de materia orgánica, pero a la vez podemos decir que con suelos con bajo contenido de materia orgánica y exceso de sodio también puede tornarse oscuros, ¿no? Por la disolución de la materia orgánica a pH alcalino. Y otra razón es presencia de lo que es el dióxido de molibdeno, ¿no? Que es carbón elemental después de la quema de residuos. ¿Ya? Y lo otro, si tendríamos color rojo amarillo propio de suelos viejos, ¿ya? Que puede ser producido por la presencia de, ¿no? de lo que es el óxido de hierro o por, ¿no? hidróxido de hierro, ¿no? Amarillos cafés. Estos colores proveen, ¿no? de la oxidación de hidratación de los compuestos minerales de hierro. Y puede, ¿no? Cuando drena, permite pues la aireación en las condiciones de humedad y temperatura que son favorables. Ya, y si tenemos suelo azul, de color azul o verde olivo, se originan por la presencia de hierro en forma reducida e indican largos periodos de condiciones inundables, ¿no? Cada año en adecuada aireación. Y lo otro es lo que es el gris, ¿no? Color gris, que indica periodos prolongados bajo inundación, inadecuada aireación. Y este color o blanquecino puede deberse por la falta de, ¿no? de intemperización de roca madre que es, ¿no? que es de color o por depósito de carbonado de calcio, así como la floración de sales y o remunión de fierros. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y ahora veamos los valores de la conductividad eléctrica del suelo. Pues las plantas viven y se desarrollan bajo un margen de tolerancia de conductividad. Algunos son más sensibles que otras. Y por eso es un factor a tener en cuenta a la hora de elegir un cultivo. Y vamos a ver en qué valores nos movemos. Entonces, la conductividad en extracto saturado, medias por decisiemens por metro, tendríamos menor a 2 decisimen por metro, no existe riesgo de suelo salino. Entre 2 a 4 decisimen por metro existe un riesgo de escaso de salinidad. Entre 4 a 8 decisiemens por metro existe un riesgo moderado de salinidad. Entre 8 a 16 decisiemens por metro existe un riesgo de alto salinidad. Mayor a 16 decisiemens por metro existe un riesgo muy alto de salinidad. Ya entonces son los parámetros a considerar. Y lo otro, lo que es en materia orgánica, la clave para un suelo fértil no va a ser dependiendo de estos parámetros. Materia orgánica oxidable en porcentaje que se va a medir y lo que es la interpretación. Por ejemplo, menor a 1% en materia orgánica inoxidable va a ser muy baja, pero de 1 a 2 va a ser baja, de 2 a 3% media, de 3 a 4% alta, mayor a 4%, ya vendría a ser muy alta, ¿ya? También son las, los parámetros. Y valores de referencia en análisis de suelo. Esto es importantísimo, ¿no? Vayamos por, ¿no? Parámetro analizado.
unidades. Por ejemplo, materia orgánica se va a medir pues en porcentajes ¿no? Normalmente que tendríamos o no tendríamos complicaciones sería de 1,5 a 2,5. El nitrógeno total de 0,1 a 0,2%. Pero esto son normales, ¿no? Pero si vamos a hablar de un determinado cultivo, obviamente tenemos que aumentar o bien ya no es, o bien tenemos que aplicar o bien ya no se aplica. No, humedad de suelo, eso en análisis de suelo casi no se va a determinar, ¿no? Ahí ya tendríamos que ver ya con fines de riego. Lo que es el carbonato de calcio va a ser de 10 a 25%. Potasio asimilable, ¿no? 150 a 300 miligramos, no por no por kilogramo. Ya así sucesivamente vamos a tener cationes de cambio, ¿no? Cationes de cambio, extracto desaturado. Por ejemplo, el pH de unidad, ¿no? Lo que es el pH va a ser de 6,5 a 7,5. Un buen suelo. Conductividad, ¿no? De 25 grados Celsius, ¿no? De 0 a 4, ¿no? Decímetros por centímetro. Así tenemos entonces las medidas, los parámetros analizados y con las respectivas unidades de medida, los valores de referencia que podemos tomarlo a la hora de hacer análisis de suelo. Bien, y para terminar ya tendríamos lo que es la compactación del suelo, ¿no? La compactación del suelo está referida a la reducción de la porosidad de los suelos, incrementando la densidad aparente de este. Y por lo tanto, el fenómeno de compactación pues limita el espacio para el almacenamiento o movimiento del aire y agua dentro del suelo. Y además es una de las principales causas de restricción física para el crecimiento radical de los cultivos. En los suelos con mayor tendencia a compactarse son los suelos de texturas finas a medias comparadas con suelos de texturas gruesas. De igual manera, suelos con bajos contenidos de materia orgánica o con altos ¿no? contenidos de humedad son más susceptibles a sufrirla, ¿no? Lo que es la compactación del suelo. Entonces, eso sería todo, ¿no? En cuanto a lo que es el tema, ¿no? Que hemos tratado hoy. Ahora sí, si tendría alguna duda, consulta respecto al tema, les escucho. Adelante. Dudas, preguntas. A ver, ¿hay dudas, preguntas, consultas?